Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia que empieza cada vez a ser más certera y tiene que ver con que Arabia Saudita, el país del Medio Oriente Asiático, sería el elegido ya definitivamente para ser sede del Mundial 2034. Como ya sabemos, hace aproximadamente un mes se había terminado de confirmar las sedes para el Mundial del 2030, que finalmente España, Portugal y Marruecos van a ser los tres países donde se juegue la mayor parte del campeonato, mientras que se disputará un partido tanto en Argentina como en Uruguay y también en Paraguay. Cada una de esas selecciones sudamericanas jugará el primer encuentro en condición de local y después reanudarán las competencias en los países europeos y en el país del norte de África. Sin embargo, había manifestado en su momento el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ya podían los distintos países, tanto de Asia como de Oceanía, autopostularse como para ser sedes del Mundial del 2034. Y en estas últimas horas se ha terminado de confirmar de manera extraoficial que Arabia Saudita va a ser el país donde se va a disputar el Mundial, que se va a estar jugando dentro de 11 años y seguramente, al igual que lo que sucedió en Qatar, que en vez de disputarse entre junio y julio, se jugará entre noviembre y diciembre. Empecemos. Por medio de sus redes sociales personales, más precisamente por su cuenta de Instagram, la máxima autoridad de la FIFA, Gianni Infantino, dijo lo siguiente: 3 ediciones, 5 continentes y 10 países involucrados en partidos en el torneo. Eso está haciendo que el fútbol sea verdaderamente global. ¿Qué quiso decir con esto Gianni Infantino? Que en el próximo Mundial, en el 2026, se disputará el campeonato en 3 países, como ya sabemos, Canadá, Estados Unidos y México. Lo recién mencionado, en 2030 se jugará en 6 países, Marruecos, Portugal, España, sedes principales y un encuentro tanto en Argentina como en Uruguay y en Paraguay. Y en 2034 se terminaría disputando en Arabia Saudita. Por eso dice 3 ediciones, 10 países y distintos continentes donde se disputará esta competición. La Copa del Mundo se jugaría nuevamente en Medio Oriente 12 años después de lo que fue el Mundial de Qatar 2022 entre noviembre y diciembre del año pasado. La realidad es que ya se sabía con antelación que Arabia Saudita iba a ser el máximo candidato a quedarse con la sede. Si bien es cierto que todavía la FIFA en sí, es decir, la organización que maneja el fútbol a nivel global, no lo ha confirmado, solamente Gianni Infantino, que obviamente es una persona muy importante porque es el presidente de esta entidad. La realidad es que hasta que la FIFA no termine de confirmar esto, no se puede aseverar absolutamente nada. Pero teniendo en cuenta que ya de por sí para lo que fue la elección de la sede del 2030 no hubo una votación previa, porque recordemos que con anterioridad se iban a presentar 2 candidaturas. Una, la que finalmente terminó ganando, entre comillas, que es la de España, Portugal y Marruecos, y la otra conformada por los 4 países sudamericanos: Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Finalmente, en concordancia con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se decidió que el Mundial se disputara en su totalidad, o casi en su totalidad, salvo por 3 encuentros, en Europa y África, y que Chile quedara afuera de esos 3 partidos inaugurales en Sudamérica. Como se sabía que en definitiva la candidatura de la Conmebol no iba a tener tanto apoyo a nivel global, no hubo ningún tipo de votación, algo que sucedió con anterioridad básicamente en todas las elecciones de sede de las pasadas Copas del Mundo. Nunca hubo una sola candidatura, siempre distintos países, ya sea de manera individual o en conjunto, han sido candidatas para albergar el torneo más importante que existe en toda la historia del fútbol. Sin embargo, si en el 2030 no hubo ninguna votación, uno cree que para el 2034 podría llegar a suceder exactamente lo mismo y que Arabia Saudita sea elegido prácticamente a dedo. Como se sabe, la Liga de Arabia, la competición local de ese país en cuestión, ha crecido notoriamente en este 2023. La llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr a principios
de este año hizo que en el siguiente mercado de pases innumerables figuras que estaban en un gran momento europeo llegaran al fútbol árabe por una cuestión deportiva y obviamente también económica, y eso agigantará la liga de cara seguramente a lo que va a ser esta Copa del Mundo. Todavía falta muchísimo, estamos hablando de 11 años y 2 mundiales en el medio, pero la realidad es que se empieza a confirmar que Arabia Saudita será sede de la Copa del Mundo del año 2034. Para poner todo un poco más en contexto, en su momento, luego de confirmar la sede del Mundial 2030, la FIFA anunció que todos los países que quisieran albergar del Mundial 2034 pertenecientes a la AFC, que es la Asociación de Asia de Países, y la OFC, que es la de Oceanía, podían presentarse como candidatos, ya sea de manera individual o en conjunta, como se van a realizar las próximas 2 Copas del Mundo. En principio solamente había 2 candidaturas estimadas, una la que finalmente parecería que va a ser escogida, que es la de Arabia Saudita, y otra que es la de Australia, que también tiene un gran potencial y que podría inclusive hacerse en conjunto con Nueva Zelanda. Sin embargo, en primera instancia se hablaba de que Australia iba a ser candidato como país único. El proceso para iniciar esta presentación tenía como fecha clave el pasado 31 de octubre, es decir, hace tan solo un par de días. El 6 de octubre más precisamente comenzó el proceso para la presentación de candidaturas y la fecha límite fue a finales del mes pasado. Por motivos de rotación de conferencias, es decir, que el torneo no se repita en una única ubicación geográfica, los países que podían presentar su interés son las federaciones de fútbol de Asia y Oceanía. El 9 de octubre, la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, es decir, la SAFF, presentó una carta de intenciones y una declaración firmada a la FIFA para ser sede de dicho mundial. Con esto, el país del Medio Oriente entró de lleno al proceso para albergar el torneo, pues expuso su interés de manera oficial dentro del lapso mencionado y obviamente al pertenecer al continente asiático su candidatura es totalmente válida. Además de Arabia Saudita, el único otro país que estaba considerando entrar en el proceso de presentación de candidaturas para la próxima Copa del Mundo del 2034 era Australia, pero esa intención quedó desvanecida por decisión de la Federación de Fútbol de esa nación. De hecho, Fútbol Australia, el máximo organismo del fútbol del país, informó justamente el último día, en cuanto a la posibilidad de presentar las candidaturas, que estudiaron la posibilidad de presentarse como posible sede para el Mundial, pero llegaron a la conclusión, teniendo en cuenta diversos factores, que iba a haber una imposibilidad muy grande, sobre todo en cuanto a lo económico, para hacer la edición del 2034. Hay que tener en cuenta que a partir de la Copa del Mundo del 2026 serán 48 los países que estarán disputando esta competencia, por lo que se necesitan más estadios a disposición y también más centros deportivos de gran nivel, de primer escalón mundial, como para que las distintas selecciones se queden allí durante los días que dure la competencia, que ya no es un mes como era antes, sino que se acerca a los 45 días. Por eso mismo, Canadá, Estados Unidos y México hacen el mundial en conjunto y también lo hacen así Portugal, Marruecos y España. La nación árabe todavía debe transitar un camino largo para que su candidatura sea exitosa, teniendo en cuenta que la FIFA ya presentó los requisitos que tiene que tener un país para albergar una Copa del Mundo. Sin embargo, por lo dicho por Gianni Infantino y teniendo en cuenta que todavía faltan 11 años para la disputa de ese mundial, uno cree que Arabia Saudita, por el enorme poderío económico que tiene, no va a tener ningún inconveniente en cumplir con absolutamente todos los requisitos que pide la FIFA para hacer sede del Mundial del 2034. Repasamos un poco todos los pasos que deberá transitar Arabia Saudita para ser confirmada definitivamente como sede por la FIFA, más allá de lo que ya anunció Infantino. Después de la fecha límite de este martes 31 de octubre, la FIFA mandará a los países interesados, en este caso solo Arabia Saudita, un acuerdo de presentación de candidaturas, el cual debe ser presentado de regreso al organismo del fútbol mundial como máximo hasta el 30 de noviembre de este año. La anterior sirve como una forma de confirmar la participación en el proceso. El 4 de diciembre la FIFA manda todos los documentos de presentación de candidaturas y de sede del mundial a los países que confirmaron su participación en el proceso.
En enero del 2024, el organismo comienza a realizar talleres de trabajo, reuniones y otras actividades para llevar a buen puerto el proceso de presentación de candidaturas. En julio del año que viene, los países interesados llevan a cabo la presentación formal de su candidatura. Lo que hizo Arabia Saudita el pasado 9 de octubre es apenas la presentación de interés para albergar el Mundial, más allá de lo que anunció ya Infantino, repito. En el cuarto semestre del año que viene, el organismo publica sus reportes de evaluación de las candidaturas y finalmente, en ese mismo semestre, el Congreso de la FIFA elige al país que será sede del Mundial. Lo lógico acá es que Arabia Saudita sea confirmada con antelación por el hecho de que si es la única candidata no hay mucho más que decir. La realidad es que si hubiera otro país que también se hubiera presentado formalmente como para ser sede del Mundial del 2034, ahí sí habría que pasar por todas estas etapas, pero la realidad es que como Arabia Saudita sería el único candidato para ser sede de la Copa del Mundo, no hay que esperar tanto, o de última lo que habría que hacer si la FIFA no considera a Arabia Saudita como un país potable para albergar el Mundial, es tirar un poco más el tiempo de presentación de candidaturas, sobre todo teniendo en cuenta que para el Mundial falta muchísimo, no hay por qué anunciar todo antes de tiempo, más allá de que esto le daría a Arabia Saudita en este caso un tiempo más prolongado también como para mejorar todas las cuestiones para estar en óptimas condiciones para ser sede del Mundial. En estos últimos años, el país del Medio Oriente ha sido sede de una serie de grandes acontecimientos deportivos, sobre todo de Fórmula 1 y boxeo, mientras que su inversión en el Live Golf Tour y en la Saudi Pro League, que ha visto como muchas estrellas destacadas se trasladan a clubes sauditas, ha alterado posiblemente el orden mundial del deporte. Con anterioridad, Europa era lo máximo para cualquier jugador del mundo, mientras que hoy Arabia Saudita, si bien en cuanto a lo deportivo todavía está muy por debajo de lo que es el viejo continente, la realidad es que en cuanto a lo económico, inclusive para muchos es superior. De hecho, de los 10 mejores jugadores pagos del mundo, la mitad de ellos hoy por hoy están transitando en el fútbol de Arabia Saudita. Por eso mismo, uno cree que no va a tener ningún inconveniente el país árabe con cumplir absolutamente con todos los requisitos que le pedirá la FIFA de manera individual. Estamos hablando de tener un estadio techado con más de 80.000 espectadores para poder albergar la final y el partido inaugural. Como dije anteriormente, al menos 12 estadios con más de 40.000 espectadores como para poder albergar todos los partidos, ya sea de las fases de grupos o de las fases finales, y un montón de centros deportivos de primer nivel. Recordemos que Arabia Saudita tiene en la etapa de mediados de año, es decir, entre junio y julio, que es cuando normalmente se llevan a cabo las Copas del Mundo, una temperatura extrema en cuanto al calor, y por eso mismo, seguramente, como sucedió con Qatar el año pasado, la Copa del Mundo se disputaría entre noviembre y diciembre. Para cerrar y hacer un breve resumen, Arabia Saudita es la única sede por ahora candidata a albergar el Mundial del 2034 y todo parece indicar que la FIFA no abrirá de nuevo la posible postulación para otros países. Estuvo abierta desde el 6 hasta el 31 de octubre y no se ha presentado nadie más que este país, por lo que uno cree que si bien lo lógico es que recién a finales del 2024 se anuncia oficialmente cuál va a ser la sede de la Copa del Mundo que se va a estar jugando dentro de 11 años, la realidad es que siendo Arabia Saudita la única candidata, debería pasar algo parecido a lo que sucedió hace un par de semanas con lo del Mundial del 2030, teniendo en cuenta que Marruecos, Portugal y España era la única sede candidata, se lo anunció, más allá del arreglo que hizo la Conmebol para albergar 3 partidos de la Copa del Mundo que se va a estar jugando dentro de 7 años. En definitiva, Arabia Saudita seguramente sea sede del Mundial del 2034, Infantino ya lo ha confirmado, falta que la FIFA haga el anuncio oficial.